Somos Sebastián Moreno y José Esteban Murcia, y hoy día les venimos a presentar nuestro resumen de proyecto. Es un sistema que da soporte a la educación, más que todo al aprendizaje emocional. Bueno, entonces la agenda que rápidamente vamos a cubrir tiene que ver con una contextualización en este tema de aprendizaje emocional, y nuestro propósito y objetivo, el estado del arte, como la literatura, la metodología que manejamos, los resultados y conclusiones, y un trabajo futuro. Entonces, como motivación tenemos esta pequeña frase de Daniel Goleman. Entonces, básicamente dice que estudiantes con ansiedad, enojados, depresivos, todo este tipo de emociones, tienden a no recibir la información de las clases adecuadamente. Entonces, esto es como lo que intentamos atacar con el proyecto. Como pilares base del proyecto, entonces tenemos una teoría de neurociencia que tiene que ver con la psicología evolucionista. Básicamente, en pocos detalles, quiere decir que las emociones son como el motor principal del cerebro. Entonces es quien controla y armoniza toda la cognición, desde la percepción, los sentidos, hasta los procesos automáticos. Ya una vez comprendido el tema de las emociones, lo que vamos a atacar, entonces tenemos como dos puntos de vista, dos perspectivas. El cubo de emociones de Löwenheim, que tiene que ver con un estado continuo de emociones, un mapa continuo, y el de Prusky, que tiene que ver con las emociones simples como las comprendemos, algo discreto, el miedo, la ira, ¿sí? Como puntos discretos, y el otro tiene que ver con un estado continuo, y en el que nos enfocamos es en el más simple, en el discreto, que todos entendemos mejor. Acá tenemos como una curva de aprendizaje, tiene que ver con el contexto y lo que intentamos explicar. Entonces tenemos, digamos, un estudiante que está resolviendo algún problema, entonces empieza el efecto y llega a cierto punto que se encuentra con una problemática, algo que no puede resolver, y llega a un estado de niebla, donde se va a encontrar con emociones como la frustración o la confusión. Entonces es en esa etapa que se da este punto de decisión que intentamos resolver. Básicamente el punto de decisión le va a decir al estudiante, o él resuelve el problema cuando está frustrado, de alguna forma logra resolverlo, o llega a cierta deserción, puede llegar incluso a un dropout de la materia. Entonces es como ese punto de decisión, es como lo importante de esa curva. Ahora, el cómo abordamos esto. Entonces existe la aproximación o la teoría del aprendizaje efectivo, que tiene que ver con involucrar todas estas emociones en todos estos procesos educativos, a partir de que el mismo estudiante sea capaz de percibir esa frustración o confusión, y de igual forma el profesor, para que le pueda dar cierta ayuda. ¿Y cómo abordar esta problemática? Entonces está la computación afectiva, un campo de la computación que intenta detectar emociones, sintetizar respuestas empáticas o emotivas, o expresar cosas de forma emotiva, como la aproximación. Ya como el objetivo, a pequeños rasgos, resumiéndolo un poco, tiene que ver con una propuesta de un microservicio en nuestra universidad, de un texto, ya puede ser de un LMS, de los foros, de documentos donde participan los estudiantes,
de ese texto, la idea es clasificar la emoción de ese texto. Por ahora tenemos un modelo híbrido de Machine Learning con una máquina de soporte vectorial, una red bayesiana y una red neuronal, y un sistema basado en conocimiento, un lexicón o un diccionario que me dice básicamente qué palabra tiene qué emoción asociada. Sí, esa es como nuestra propuesta. Entonces, como un poco la literatura de que hay en este tema ahora mismo. En cuanto a datasets, solamente existen como dos principales que tienen que ver con, bueno, están en inglés, es un problema importante ahora mismo. Son solo datasets que están en inglés. Tenemos ICER, que era como un dataset construido por psicólogos en todo el mundo desde 1990, con participación en 37 países, y era básicamente preguntarle a los estudiantes de la universidad qué emoción experimentó, cuál fue la situación con la que experimentó cierta emoción. Entonces ahí te da como el texto y la emoción respectiva. De ese son 7 emociones. Y en cuanto a SEM-EVAL, es otro importante dataset que tiene que ver con encabezados de noticias, básicamente. Entonces, como ven, hay como un sesgo hacia el disfrute en el dataset. Y en cuanto a la literatura de cómo se han desempeñado actualmente diferentes propuestas, vemos que lo máximo que han llegado con el dataset de ICER es un 68% de F1, que es una medida mejor que la accuracy, por así decirlo, en términos de clasificación, y un 0,5 en cuanto al de encabezados. Bueno, buenos días. Un tanto la metodología que trabajamos nosotros para el proyecto. Entonces, realizamos el entrenamiento de las máquinas, las 4 máquinas de Machine Learning, y la integración con la máquina de conocimiento. Luego, entonces, tenemos ahorita en Colombia, en general en Latinoamérica, la problemática de que los datasets están en inglés. La mayoría de datasets educativos en Colombia o en Latinoamérica son muy escasos. La aproximación que planteamos nosotros, y pues algo que puede ser un poco lógico, pero en general no encontramos en la literatura, fue traducir el dataset y analizar si realmente se comporta de acuerdo a lo que se entrena en el dataset original en inglés. Entonces, más o menos verificar que eso realmente esté como cuadrando, las métricas sean bien. Y luego de eso, entonces construimos nosotros un propio dataset de la escuela. Con eso analizamos qué es lo que estaba pasando como el comportamiento interno en nuestra universidad. Bueno, entonces, más o menos, ¿qué fue lo que hicimos? Para el procesamiento, nosotros empezamos a explorar como qué es lo que tiene el dataset ICER. El dataset ICER, como ya les comentó mi compañero, son situaciones respecto a 7 emociones distintas enmarcadas en un marco psicológico, como es gusto, culpa, tristeza, alegría. Entonces, un preprocesamiento sencillo puede eliminar palabras stop words, was, de. Entonces determinamos que estas fueron las mayores palabras que se mencionaban ahí en el dataset, como disgust, shame, guilty. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros entrenamos estos 3 modelos: una máquina de soporte vectorial, redes neuronales y redes bayesianas, con el fin de clasificar este dataset, para mirar qué tan cercanos estábamos nosotros de la literatura, qué nos faltaba por mejorar. Y además realizamos la aproximación con una máquina de expertos, que es el lexicón, y nosotros ahí analizamos como cuáles eran las palabras que tenían una tendencia a ser positivas, negativas, qué sentimientos tenían, cuál era la probabilidad de tener ciertos sentimientos.
Y esos fueron los resultados, pero entonces como que no nos acercamos bastante, pero no nos acercamos realmente a lo que queríamos. Nosotros entonces propusimos como una aproximación distinta, un enfoque distinto. Era construir 3 máquinas distintas basadas en la inclusión de las 4 que ya habíamos entrenado previamente. Entonces, la primera era por votación, la segunda era una máquina un poco más experta y la tercera era una máquina por probabilidades. La idea era entonces usar un método bagging que lo que hace es por votación toma, digamos, por ejemplo, estas 3 máquinas me predicen que la frase que le está entrando, que el estudiante está diciendo, es alegría, y la última me dice que es tristeza. Pues entonces por votación queda que es alegría. Esa es una aproximación sencilla. Esta se basa por probabilidad, entonces la máxima probabilidad de que sea cierta emoción, teniendo en cuenta esas 4 máquinas. Y la máquina experta, entonces Ahí está. Entonces la máquina experta, aquí nosotros construimos una métrica para poder adaptar todas las métricas que estaban ahí. Entonces ahí tuvimos en cuenta varias tendencias estadísticas, que fue tener en cuenta la métrica de F1, que lo que me dice es, según el dataset y según el sesgo que hay en el dataset, que también está prediciendo las emociones. Tener en cuenta la métrica de ROC, la métrica de ROC por emoción, es decir, que también está prediciendo la máquina por emoción, y la probabilidad de cada máquina. Entonces, teniendo en cuenta esto, juntamos todas las métricas y como que hicimos una mezcla para poder sacar la predicción. En cuanto al dataset entrenamiento ICEAR, testing con ICEAR, digamos que no vimos mucha mejora. Pero en cuanto al entrenamiento con ICEAR y el testing con CMVAL, que eran contextos distintos, vimos una mejora del 10% de la métrica que estábamos usando. Entonces, digamos que nos acercamos realmente a lo que queríamos. Al principio era 0.23 la métrica que nos dio, entonces mejoró un 10% en este caso. Acá sí se quedó un poco atrás en cuanto a resultados. Ya como manera de análisis, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esta es la métrica de ROC, y vemos como la comparación entre una máquina de Machine Learning y una máquina experta. La máquina experta del lexicon me indica, estas líneas me indican que también está prediciendo cada emoción. Entonces, como ven, está como más cerquita a la media, es decir, no la está prediciendo tan bien. Por este lado está prediciendo, digamos, bastante bien las métricas de emociones. Entonces, por este lado podría haber un punto de mejora. Entonces, ya como siguiente paso fue traducir el dataset. El dataset, por ejemplo, esta frase me decía en qué situación estaba sintiendo miedo. Al traducirla usando una API de Google, entonces como que analizamos cuáles eran las oraciones, si realmente estaba traduciendo bien, en un contexto más o menos adecuado, y vimos que sí. Entonces pasamos al entrenamiento. Ahora, entonces, en el dataset de la escuela, nosotros hicimos una encuesta para todos los estudiantes de la Decanatura de Ingeniería de Sistemas, en el cual, digamos que les hacíamos preguntas de ese tipo, como en qué situación había vivido esto, qué emociones sentían durante este semestre, qué era lo que estaba pasando en sus carreras en el semestre. Entonces, tuvimos bastantes respuestas, y las que mejor se destacaban era satisfacción, frustración y alivio. Esto teniendo en cuenta, esa encuesta la hicimos teniendo en cuenta
digamos, aspectos psicológicos, aspectos del proceso educativo, como para analizar el comportamiento. Y estas eran como más o menos las palabras que más resaltaban y que ellos mencionaban en los textos. Entonces, como que sentían curiosidad, se sentían confundidos. Digamos, en este caso les preguntábamos como cuál era el momento más emotivo de la carrera, que recuerden qué sensación o qué sentimiento sintieron en ese momento. Entonces, otra palabra era gracias. Entonces, habían como varios puntos ahí interesantes como para ver. Esta era una de las preguntas también que hicimos, entonces como cuál fue, ya no era la más emotiva, sino la más difícil que ha habido durante la carrera. Y lo que vimos entonces en cuanto a resultados es que, por un lado, el dataset traducido presentó unos resultados bastante parecidos en cuanto a entrenamiento con el dataset en inglés. Entonces, por ese lado no hubo un gran problema, la hipótesis fue como correcta. Y por otro lado, entonces el dataset de la escuela ya estaba, digamos que predijo un poco más correcto de lo que estábamos planteando. Entonces, tuvimos como un buen rendimiento en cuanto a eso, en cuanto al dataset de la escuela, respecto a los datasets que estaban en inglés en la literatura. Y bueno, ya a manera de conclusiones, la participación estudiantil en este caso fue bastante buena. Digamos que los estudiantes tuvieron como el interés de colaborar, incluso solo mandándoles correo empezaron a llenar las encuestas muy rápidamente. Eso nos sorprendió, y hay dos como conclusiones importantes. Primero, el contexto respecto a cómo se entrena el dataset es bastante importante, precisamente porque cuando estábamos probando ICEAR, CEMEVAL, el rendimiento fue absolutamente bajo. Entonces, como ICEAR era un contexto educativo, CEMEVAL era un contexto de noticias del mundo, entonces no estaba prediciendo bien. El mejoramiento que obtuvimos fue precisamente con la máquina que construimos. La traducción entonces específica tuvo buenos resultados. Eso podría ayudarnos para tomar datasets. Digamos que el contexto demográfico no podría no ser el mismo, pero un dataset en inglés podría tener una aproximación buena en Colombia o en Latinoamérica. Y digamos que la máquina compuesta que desarrollamos podría tener puntos de mejora en cuanto a preprocesamiento, precisamente porque el preprocesamiento que hacemos es un preprocesamiento un poco sencillo, pero se podrían tener en cuenta cosas como sinónimos, se podrían tener en cuenta cosas como adjetivos, composición de la oración, para poder mejorar el entrenamiento. Y ya un poco de trabajo futuro era, entonces, bueno, lo que les comentaba del preprocesamiento. Adicionalmente, también en la literatura encontramos muchos artículos con Vector Support Machine, precisamente el anterior utilizaba esa máquina. Y digamos que teníamos la idea de también integrar esa máquina de modelo para ver qué tal se comportaba, si efectivamente podíamos subir un poco más el rendimiento. También, entonces, ampliar el tamaño de nuestro dataset, teniendo en cuenta que podíamos incluir, digamos, otro tipo de universidades, otro tipo de contextos para poder entrenarlo efectivamente. Y ya como última oportunidad de mejora era que cuando se implemente el servicio, en ese momento tenemos toda la infraestructura ya realizada, faltaría implementar el servicio, un snapping para consumir, e implementar Reinforcement Learning Kite. ¿Con el fin de qué? Con el fin de cada vez que se esté retroalimentando, entonces
como que obtenga un mejor resultado en cuanto a predicción. ¿Eso es todo?